procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos sean todos ustedes en este nuevo episodio de su programa Aprendiendo Juntos, y lo hacemos aquí en Armonía. Junto a mi querido pastor Iván Reyes, como siempre. ¿Cómo está, pastor? Muy bienvenido. Querido hermano Juan, qué bueno poder saludarle y saludar a cada uno de los auditores de Radio Armonía que siguen este programa, un programa de edificación, de crecimiento, un programa de instrucción, de hacer un panorama general del Antiguo Testamento. Ese fue el desafío. Primero introdujimos, ¿cierto?, con lo que significaba la Biblia, la importancia superlativa de las Escrituras como autoridad máxima para la Iglesia, y por eso es necesario tener un contexto general, y comenzamos por el Antiguo Testamento en esta primera temporada. Así es. Ya, pastor, como bien lo dijo, primera temporada. Increíblemente cómo ha pasado el tiempo, pasado todos estos programas. Ya ni recuerdo cuántos llevamos ya, pero damos gracias al Señor porque hemos podido continuar y también hemos tenido una muy buena respuesta de nuestros hermanos auditores que están ahí. Me he gozado cuando los mandan sus reportes y vemos con sus Biblias, cuadernos, con lápiz tomando apuntes o compartiendo que lo han hecho ahí en familia o con algún grupo de hermanos. Así que es la idea de ir aprendiendo. Hemos estado desde el inicio compartiendo, ¿cierto?, de que toda la escritura es inspirada por Dios. Hemos visto su origen, la autoridad, utilidad, propósito, y comenzamos con esa introducción al Antiguo Testamento hasta ya el libro de Levíticos que vamos actualmente en el último programa. Hoy vamos a hacer Libro de este capítulo números. especial. Perdón, de números ya. Con tanto número se me ha pasado. Hoy vamos a hacer un programa especial. No vamos a pasar materia hoy día. El profe dijo último día, nadie se enoja. Así que estamos ya finalizando este año 2025. Ya hoy día 26 ya de diciembre. Agradeciendo al Señor porque Él ha sido bueno, fiel, misericordioso, bondadoso con nosotros. Así que, pastor, ¿le parece si damos como más tema plática y vamos repasando un poquito de todo lo que hemos tratado también? No como una especie de resumen, digamos, para los hermanos, porque va a ser muy, muy amplio, pero sí dando recuerdo que lo dijo ahí, este hilo rojo, este cordón de cómo va todo ligado en las escrituras. Perfecto. Podemos orar primero, ¿verdad? Pero por supuesto, como siempre, oramos. Bien, oremos. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Te damos a ti las gracias por el gran privilegio, primero, de ser llamados tus hijos a través de la obra gloriosa de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y Padre, también porque nos has llamado a poder proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por este programa, gracias, Señor, por todo lo que ha significado durante esta temporada, todo este año, y al mismo tiempo, Señor, como esperamos en ti, en tu gracia, que tu Espíritu, Señor, vaya aplicando esa verdad a cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Guíanos, dirígenos en esta última etapa de este año, y esperamos en ti, Señor, seguir adelante conforme a tu voluntad, si así tú lo has determinado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Comenzamos, ¿cierto?, con lo que normalmente, haciendo abstracción de lo anterior. Lo anterior era la importancia de la escritura, ¿cierto?, la revelación, la inspiración, la iluminación, todo esto que es una parte introductoria de la bibliología. Pero ahora nos centramos en lo que son los libros de la Biblia. Y comenzando con el primer libro, sabemos que Dios nos hizo
con un propósito particular. Nos hizo de una manera especial, ¿cierto? De una parte material, que es el polvo de la tierra y que es nuestro cuerpo, nuestra biología, y de una parte inmaterial, que es el espíritu que Él sopló en la nariz del hombre, del primer hombre que creó, y así sucesivamente, ¿cierto? De todos los que posteriormente vinimos a existencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de la creación? Esto es muy importante, es para que llevemos su nombre a todos los lugares de la tierra. Fructificado y multiplicado, llenar la tierra. ¿Llenar la tierra con qué? Con la imagen, obviamente, del Señor. Pero esto se distorsionó, como bien sabemos. Génesis 3, versículo 1 al 6, muestra el relato más triste de las Escrituras, probablemente, que tiene que ver con la caída, como normalmente se conoce, que fue una caída en todo sentido. No obstante, la imagen del Señor permanece en nosotros distorsionada por el pecado y necesita ser restaurada entonces para que podamos reflejar verdaderamente el carácter del Señor. En tres palabras, que tienen el mismo origen etimológico, podríamos resumir esto. Generación, es decir, el Señor nos generó, nos trajo a la existencia por medio de su palabra. Él nos constituyó todo lo que existe por medio de su palabra, y al hombre le dio un trato particular por ser la corona de la creación que iba a traer la imagen de Él, ¿verdad? Ahora, generación. ¿Pero qué pasó? En Génesis 3, versículo 1 al 6, se produjo la degeneración. Otra vez la palabra gen está ahí, ¿verdad? Generación, degeneración por causa del pecado, y eso distorsionó la imagen del Señor. ¿Qué es lo que se requería entonces? Una regeneración. Esta otra vez contiene la palabra gen, ¿verdad? Que es importantísimo. Generación, nos creó el Señor. Degeneración, por causa de nuestra propia voluntad, nos apartamos de Dios, firmamos el acta de autonomía de Dios y nos alejamos de Él. Y luego, entonces, se requería urgentemente una regeneración. Pero ese proceso de regeneración es el que transmite el texto bíblico desde Génesis 3:15, donde está el protoevangelio, primer evangelio, que comienza a ser el hilo conductor de todas las escrituras, ese hilo rojo que permea toda la escritura y que apunta precisamente hacia aquel que iba a venir a hacer una obra gloriosa para producir esa regeneración en nosotros, la restauración de la imagen de Dios, y para que ahora podamos reflejar la imagen de Cristo al mundo, aunque no perfectamente, porque todavía luchamos con el pecado, pero de alguna manera también a través de la iglesia, de los creyentes, de su cuerpo, el Señor Jesucristo se expresa en esta tierra y muestra su carácter. Entonces, esas tres palabras son decidoras de lo que significa todo este recorrido. Para que exista regeneración es necesario entonces que viniera un Salvador, Génesis 3:15, y ese Salvador es el que le es prometido a Abraham, Génesis 12, 1 al 3, específicamente el versículo 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Más adelante va a decir eso mismo a Isaac, el hijo de Abraham, y a Jacob, el hijo de Isaac. En ti o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ese es el hilo conductor que nosotros hemos trazado, más bien dicho, la Biblia traza, simplemente nosotros la mostramos aquí en las Escrituras. Es maravilloso. Si no, nos pudiéramos imaginar este hilo conductor, pastor. Es como si Cristo en su esencia hubiese, cuando nosotros ponemos una lanita, así como, ¿cierto? Un hilo completo. Como sosténme aquí, o lo dejo anclado aquí en Génesis 3:15. Lo dejo anclado y lo tomo y lo lleva a través de toda la escritura, pasando por su venida, su muerte y su resurrección, ¿cierto? Y aún lo tiene ahí arriba porque falta que se cumplan muchas otras cosas. Y es Así es. todo, nuestro caminar, todo lo que ha pasado, Cristo allí. Siempre presente. Y usted, me gustó la imagen del hilo, del ovillo de lana, podríamos decir, ¿cierto? Claro. Que se amarra en una parte, Génesis 3:15, y comienza a desenrollarse, a desenvolverse, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde evidentemente se une
a la persona del Señor Jesucristo, porque de eso se trata. Génesis 3:15 anuncia a un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, de esa manera le quitaría toda autoridad y daría como consecuencia de eso la liberación a todos los que por causa del temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, va a decir el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 15. De tal forma que este es el contenido esencial de las Escrituras, la persona de Cristo, el Salvador y la salvación, la obra de Cristo, obviamente. Por lo tanto, cuando vemos todo el Antiguo Testamento, no debemos perdernos en eso. Y de hecho no podemos perdernos porque cada parte de las Escrituras, si hemos visto hasta aquí, parte de los 5 primeros libros de la Biblia, porque de los 4 primeros libros de la Biblia quiero decir, porque el cuarto todavía no terminamos, pero en todo lo que hemos visto está esto plasmado de una manera especial. Ese hilo conductor. Ahora hay una cosa más también. Génesis, ¿de qué se trata? Bueno, Génesis es creación, ¿cierto? Generación, como dijimos, pero al mismo tiempo también tiene teológicamente un concepto clave que es elección. Elección. De todos los que el Señor crea, elige a algunas personas. Por ejemplo, Caín y Abel eligió a Abel, ¿cierto? Más adelante Caín mató a Abel y entonces el Señor le dio a Set, a Adán y Eva, como un sustituto de su hijo. Posteriormente, más adelante dice la Biblia que el Señor escogió también a Noé. Cuando viene el diluvio, el Señor dice que, la Escritura dice, y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Halló gracia. Y esa es una elección por gracia, entonces. Aquí nos va aumentando todavía lo que tiene que ver con este concepto teológico. Elección por gracia. Porque no es que Noé haya sido bueno y Noé haya ganado el favor de Dios, sino que dice Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Claro, dice era perfecto y recto desde el punto de vista de su conducta, porque era un creyente genuino, pero no desde la perspectiva de que se ganó aquel lugar, sino fue por gracia. Después, de los hijos de los 3 hijos de Noé, obviamente Sem es el importante. Ese es el que sigue el hilo conductor, por decirlo así, ¿verdad? Sem. Y a través de Sem viene otro personaje que el Señor escogió también, llamado Abraham. Abraham es escogido también, no porque fuera bueno otra vez, ni siquiera porque era un creyente, sino que fue escogido cuando él era un idólatra, al otro lado del río, al otro lado del Tigris, se entiende, ¿cierto? En Mesopotamia, en Ur de los Caldeos en particular. Allí Abraham fue escogido por Dios mientras junto a sus padres adoraba a los ídolos en ese lugar. Eso lo dice Josué en el capítulo 23 posteriormente, en términos históricos. De tal forma que el Señor escogió también a Abraham por gracia. Después, Ismael, Isaac, y escogió a Isaac. Posteriormente, de Esaú y Jacob, eso lo dice claramente la Escritura. Después, el capítulo 9, el apóstol Pablo lo explica teológicamente cuando dice que él escogió cita el texto, ¿cierto?, del profeta también en el Antiguo Testamento, que dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob amé. ¿Por qué a Jacob amó si era un tramposo, si era un mentiroso, si era un pillo, como decimos en nuestro lenguaje, ¿cierto? ¿Por qué? Por gracia, simplemente. Entonces, todo igual que nosotros. Antiguo Testamento, el Génesis es por gracia la elección. Igual que nosotros, no era mejor ni peor que nosotros. Igual que nosotros, no hay ninguna diferencia. Así nos ama el Señor. Ninguno de nosotros puede presentar cartas credenciales delante de Dios y decirle, mira, yo soy digno de ser tu hijo, en absoluto, ¿verdad? Yo no miento. ¿Ah? Yo no miento, yo no engaño. Claro, yo no soy como Jacob. No, yo no soy así, ¿verdad? Obviamente, todos estamos en la misma línea después del pecado. Entonces, Génesis es el libro de la elección. Eligió a Jacob. De Jacob, posteriormente, lo vemos más adelante, avanzamos, y elige también a Judá, particularmente de los hijos de Jacob, para a través de Judá traer el hilo rojo otra vez, traer el Redentor, el que iba a venir a darnos la posibilidad de ser regenerado. Ahora, ¿qué ocurre en Éxodo?
Pasamos ahora a Éxodo. Una familia de alrededor 70 de 75 personas entran a Egipto, ¿cierto? Después del caso de la hambruna y todo esto. ¿Y qué ocurre en Éxodo? En Éxodo después, cuando muere aquel que conocía a José, que tenía obviamente el favor de Faraón, esta persona los esclaviza, los empieza a tratar en forma muy horrible como verdaderos esclavos y entonces ellos claman al Señor. Dice en el capítulo 3 de Éxodo, dice eso. Empezaron a clamar, a rogar al Señor. Y allí, en ese contexto, entonces, el Señor elige otra vez a un libertador, que era Moisés. ¿Por qué? ¿En qué condición estaban aquellos que él había elegido en Génesis? Estaban en condición de esclavitud. ¿Qué es lo que hace entonces el Señor? Envía a un libertador. Ve, por tanto, y saca a mi pueblo que está, ya el Señor le llama a su pueblo, ¿cierto?, que está en esclavitud en Egipto. Moisés obedece al Señor después de titubear, bien sabemos todo eso, pero el Señor finalmente obra a través de Moisés y en Génesis capítulo 12 se produce el evento más importante quizás de este libro, que le llamamos el libro de la redención. Precisamente porque aquellos que son elegidos son redimidos o comprados o liberados en Éxodo. ¿Cómo? A través de un cordero, que el día 10 del mes de Nisan debían apartarlo todas las familias de Israel y el día 14 debían sacrificarlo. Eso es lo que explicamos. Y todas las puertas que tenían estaban teñidas, digamos, los postes principales de las puertas con la sangre de ese cordero. Entonces esa noche el ángel vengador que iba a pasar a matar a todos los primogénitos en Egipto iba a pasar por alto. Repetimos muchas veces este concepto. Esta es la Pascua, el Pesaj, pasar por alto, dar un salto significa la palabra en hebreo. De tal forma que la sangre iba a ser la evidencia de que el juicio había sido ejecutado, y que había muerto alguien en ese lugar. Entonces no era necesario ejecutar un juicio nuevamente, pero no era la sangre del primogénito de los israelitas, era la sangre del cordero. Y obviamente ya empezamos a imaginarnos a qué está apuntando, ¿verdad? Claro, ahí lo veíamos como Dios muestra su misericordia, ahí en Éxodo 12, a través de ello. Y así seguimos avanzando, después vamos viendo. Importante recalcar un poquito, Pastor, el hecho de, lo tenía aquí presente, cómo vamos viendo estos libros y se van dividiendo en los narrativos, los escritos y los profetas también. Sí. Tenemos ahí en Génesis, ¿cierto? Como los narrativos, tenemos Éxodo, tenemos también lo que significa, en Éxodo comienza ya, ¿cierto? En Egipto Dios empieza a elegir al pueblo, como decía. Tenemos la santificación en Levítico, cómo son dadas las leyes de Dios y santidad. Ya después en Números, como ya estábamos tratando, narra el viaje del pueblo a la tierra prometida, pese a la constante rebelión del pueblo. Y así vamos a continuar, como los teníamos todos divididos, hasta Malaquías, que es la apatía religiosa y predigio del Mesías venidero. Todo eso es lo que habíamos visto como introducción de lo que trataban cada uno, y después empezamos a ver libro por libro. La importancia ya, como lo mencionaba, vimos en Génesis y también en Éxodo, donde empieza esta maravillosa historia redentora. La historia del fracaso del hombre y del triunfo de Dios. Esa frase, ¿cierto? La acuñamos ahí, muy interesante, sí. Que todo el Antiguo Testamento es la historia del fracaso del hombre y del triunfo de Dios, porque nunca Dios falló en absoluto. De hecho, no puede fallar. Bien sabemos, teológicamente eso es imposible, porque Él es perfecto en todos sus atributos, en todo su ser, pero es evidente a través de lo que nosotros vemos, porque donde el hombre fracasó en el huerto de Edén, el Señor inmediatamente establece ese plan redentor, que no obstante estaba establecido antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? De tal forma que
estos que el Señor escoge en Génesis, estos mismos son los que el Señor redime en Éxodo, estos mismos son los que el Señor santifica posteriormente en Levítico, y estos mismos son los que el Señor conduce o guía o dirige hacia la tierra prometida. Miren, recién me acabo de acordar de un texto del Nuevo Testamento que conecta todo esto. Veamos, por favor, este texto de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahora estamos haciendo una aplicación de lo que viene siendo la iglesia, ¿verdad? Pero es maravilloso esto. Dice Romanos capítulo 8. Versículos 28 en adelante. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Podríamos, en términos de lo que es los primeros libros de la Biblia, podríamos decir, y a los que escogió, ¿cierto? A estos también redimió. Y a los que redimió, a estos también santificó. Y a los que santificó, a estos también los llevó a la tierra prometida. Así es. Maravilloso ejemplo, pastor. No lo había visto así hasta que lo estaba leyendo y se me vino, y aquí lo estoy buscando rápidamente en los apuntes. Y claro, como lo vimos en Génesis, ¿cierto? La elección a los que escogió. Tenemos en Éxodo la redención. Tenemos en Número la dirección, cómo los condujo, la instrucción, ¿cierto? Después la conquista y cómo él va redimiendo hasta el final a todo el pueblo. Y lo vemos en el Antiguo Testamento y después ya dado en el Nuevo Testamento en Cristo. Maravillosa obra redentora. Así es, y este plan redentor es tan maravilloso porque en ningún momento este plan redentor fue torcido por causa de la desobediencia del hombre. En ningún momento fue obstaculizado por causa de la desobediencia del hombre. ¿Por qué? Porque la desobediencia del hombre ya estaba establecida también en que iba a suceder así. De tal manera que, como muchos predicadores han dicho, ya esto es reiterativo, pero Dios no tiene un plan B. Nunca ha tenido un plan B. Porque asignar a Dios un plan B sería decir que Dios falló en su plan primario, ¿cierto? El plan A en este sentido. Que no estaba seguro de algo. Dios no falla. El hombre es el que falla. Por eso decimos, el fracaso del hombre, el triunfo de Dios. El hombre es el que falla una y otra vez. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que nos rebelamos. Nosotros somos los que transgredimos la norma de Dios. Pero la norma de Dios permanece tal cual. El plan de Dios permanece tal cual. De tal forma que no fue un accidente para Dios que el hombre cayera en el huerto de Edén. Estaba dentro de lo que Dios ya había establecido. Así, entonces, podemos entender que también su plan redentor estaba hecho, estaba, vamos a decir, planificado, estaba organizado antes de la fundación del mundo, porque el hombre iba a caer, pero Dios iba a extender su mano para salvarle a través de un redentor. Y eso es lo que tenemos en los primeros 5 libros de la Biblia, que es una maravillosa, vamos a decir, resumen, síntesis de todo lo que es el plan de redención: elección, redención, santificación, instrucción, guía y dirección. Todo esto es lo que el Señor hace. ¿De dónde salieron? De la esclavitud. ¿A dónde los conduce? A la tierra prometida. ¿De dónde salimos nosotros como pueblo de Dios en el día de hoy? De la esclavitud del pecado. De allí nos liberó. ¿A dónde nos conduce? Hacia la tierra prometida. ¿Qué es lo que hace en el proceso? Nos santifica. ¿Qué es lo que hace en el proceso? Nos instruye, nos guía, nos dirige por la obra de su Espíritu y su palabra. Y cómo nos va justificando también. Cómo somos aceptados a través de los sacrificios. Por supuesto. Claro. Todo. Y tal cual. Los sacrificios perfectos, ¿cierto? Hasta que Cristo iba a ser
el sacrificio único, perfecto y con él nada más. Y suficiente, ¿verdad? Porque los otros Suficiente no eran para todo. suficientes y por eso se tenían que reiterar año tras año. De allí el establecimiento del sistema de sacrificio. Pero el punto es que ¿a dónde apuntaba el sistema de sacrificio? Obviamente al Señor Jesucristo. De ahí que también en Éxodo recuerden que hablamos de la importancia de los sacerdotes. También en Levítico hablamos de eso, porque eran mediadores, mediaban entre el hombre y Dios, presentaban sacrificios delante de Dios en nombre del pueblo para que sus pecados fueran perdonados, los pecados de los propios sacerdotes y los pecados de aquellos que representaban, que eran los del pueblo de Israel. De tal forma que todo el sistema de sacrificio tenía una sola finalidad, como el autor de Hebreo va a decir claramente después, que era apuntar al sacrificio perfecto. Pero una vez estando Cristo presente, ya no son necesarios los sacrificios, no es necesario un tabernáculo de 3 partes, atrio, digamos el lugar santo, el lugar santísimo, ya no es necesario porque el velo se rasgó en 2 desde que el Señor murió en la cruz y ahora en consecuencia podemos acercarnos libremente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así es. Demostrar el propósito sublime de Dios. Lo tengo ahí apuntado. Demostrar quién es Él para ver su majestad, su poder y su gloria. La razón por cual endurece el corazón de Faraón. ¿Por qué? Para mostrar su gloria. Por eso fue endurecido. Parte de algunas frases que íbamos apuntando ahí también. Después podría ser reducirlo a escritura, eso, ¿cierto? Ya, y que quede como una especie de pequeño manual. ¿Cierto? ¿Sí? Vamos a hacer un resumen del resumen, pastor, con la frase, con todo. Y, con los apuntes que tiene, me refiero. Y ahí podríamos, pastor, ahí hacer partícipes a los hermanos y que nos enviaran buena idea. Su frase, ¿qué les quedó a ellos? ¿Sabe que esto a mí me marcó, esta palabra, esta frase aquí? Y podemos hacer una publicación después. Buena idea. Entonces invitemos a los auditores inmediatamente a que puedan ellos hacer llegar, ¿cierto?, estas frases, y en el proceso de que vamos a tener el verano, podemos ir viendo aquello, ¿cierto?, para que podamos interactuar también, porque esa es la idea de estos programas, ¿verdad? Tener una interacción, una retroalimentación de parte de nuestros auditores. Claro, ponemos ahí, aprendí, ¿cierto? Aprendiendo juntos y en armonía, y a ver. Fuimos creados para glorificar a Dios. Frase que tratamos en el libro, ahí estamos en el libro de Éxodo, capítulo 12 aproximadamente. Cosas así, pero que le hayan quedado a cada uno de nuestros hermanos auditores. ¿Se que hay un desafío? Si se me empiezan a ocurrir cosas rápido, pastor. Buena idea, sí. Nosotros no improvisamos. No, jamás. Está todo establecido previamente. Lo teníamos escrito aquí para pedirle, yo lo estoy buscando. Ya, aquí le dice el checklist, pastor. Ya, tiene el ticket. Muy bien. Sí, me parece una buena idea también. La idea es acercarnos a ustedes, que ustedes se acerquen a nosotros y así poder tener una interacción. Aunque no podamos, ¿verdad?, juntarnos, reunirnos con todos los auditores, porque eso es imposible, pero podemos interactuar, acercarnos un poco más a través de lo que ustedes también van aprendiendo en Aprendiendo Juntos y en Armonía, y también nosotros, por supuesto, porque somos los primeros que somos enseñados por la misma palabra de Dios que estamos transmitiendo. Así es, pastor. Y quedamos ahí como el peregrinaje en el desierto, ¿cierto? Ahí ya tenemos el número. Tenemos el castigo de Dios, que preserva sus promesas. Y cómo vamos viendo la fidelidad de esas promesas, la fidelidad de Dios, su paciencia, su gracia, pese a los problemas que tenían ellos de incredulidad, rebelión, desobediencia, cómo Dios va preparando a su pueblo para cumplir estas promesas, cómo los disciplina, cómo
la paciencia que tiene Dios para su pueblo, cómo, cómo Él va, ¿cierto? Les promete esta tierra, la tierra prometida, cómo va y cumple su palabra, cómo prepara esta para la plenitud de su presencia, para habitar en medio de ellos. Y maravillosamente hemos ido peregrinando así como estaban ellos, nosotros relatando toda la historia en este programa, que es la idea, ir conociendo más ampliamente, pero sí apuntando a lo medular. Quizás no en tanto detalle como quisiéramos entrar o como podrían aprender nuestros hermanos en otro lugar, pero la idea es que podamos tener un concepto general y podamos entender cómo fue creado y cómo se ha hecho la conducción de este hilo, de esta lanita, de este ovillo precioso que tenemos ahí y que es parte, ¿cierto? En este punto se ata en este punto inicial y después en Cristo el nacimiento es como que le es entregado este ovillo y continúa en él y sigue desarrollándolo hasta que vuelva nuevamente y estemos en su presencia para siempre. Y de hecho, ¿qué es lo que dice el libro de la consumación? Yo le llamo el libro de la consumación al Apocalipsis, porque es el donde se consuma todo el plan de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice? Alrededor, no me recuerdo exactamente, pero alrededor de 21 veces, quizás un poco más, aparece el Cordero, el Cordero, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué es lo que ven los ancianos, los 24 ancianos en el capítulo 5? Al Cordero como inmolado. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, se postran delante de él y dicen, por tu sangre fuimos redimidos de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Adoración al Cordero. Como termina después el capítulo 21, ¿quién es el que está allí? El Cordero. Es decir, es precisamente lo que nos está diciendo. ¿Para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios. Pero nosotros fallamos rotundamente en eso porque nos apartamos del Señor y tomamos nuestro propio camino. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Viene a qué? A buscar porque estábamos perdidos, a buscarnos, a salvar, ¿cierto? Buscar y salvar y poder posteriormente llevarnos a su gloria, a la Canaán celestial, la tierra prometida para nosotros los creyentes de la iglesia, y para que estando allí con Él podamos adorarlo correctamente, porque fuimos creados para su gloria. Bueno, lo glorificamos también y lo vamos a hacer eternamente. Vamos a glorificar al Cordero como inmolado. Y es interesante que dice Apocalipsis como inmolado, porque está diciendo que lo más probable es que tenga las marcas en sus manos y en los pies y en su costado, porque es literalmente la palabra en Apocalipsis 5 es como degollado, lo que hacían con los corderos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que estaba de pie, dice Juan. Y obviamente un cordero muerto no está de pie, de tal forma que allí muestra que el Señor venció la muerte y fue, como bien sabemos, exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y allí nosotros vamos a estar delante de él postrados de rodillas, adorándole por los siglos de los siglos. Es maravilloso como el hombre fracasa en Edén, pero el Señor triunfa absolutamente en la consumación de su plan en Apocalipsis. Yo no sé si a lo mejor a usted, pastor, le pasa o a algunos más auditores, pero al poder ver todo este panorama, a mí lo único que me dan ganas es de ya estar en la presencia del Señor venga y podamos estar contemplándole y glorificándole eternamente, reconociendo y viendo a este maravilloso Cordero. No dan ganas de estar acá, en este mundo. Es algo maravilloso. Sinceramente, no hay algo como a qué aferrarse. Es como... No sé si a alguno más le pasará, pastor, o soy solo yo, pero bueno, es emocionante a Pablo ese también anhelo, le pasaba, a ¿verdad? Pablo, pero por estar amor. con Cristo es muchísimo mejor. Preferiría estar con Cristo. Por supuesto. Y una de las cosas que a mí que me marcó cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando
Cuando lo ve venir, ¿cierto?, al Señor y le dice a los discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a sus discípulos. Y ¿qué está? Esto es mi reflexión. ¿Qué estaba pasando por la mente de Juan en ese momento? Por supuesto, estaba pasando la historia de Israel. ¿A dónde estaba apuntando la mente de Juan? Podemos conjeturar, ¿verdad? Pero lo más probable es que esto estuviera pasando en su mente. Éxodo capítulo 12. Ese cordero que iba a morir en lugar de los primogénitos del pueblo de Israel. Ese cordero que iba a ser entonces el plato central de la celebración de la Pascua judía durante siglos. Durante siglos ocurrió eso desde Éxodo capítulo 12 en adelante, porque eso el Señor también le mostró a través de Moisés que tenían que hacer, que celebrar permanentemente esta fiesta, hasta esa noche en el aposento alto. De tal forma que allí el Señor dijo, bueno, ahora el pan y el vino van a pasar a ser los elementos fundamentales, pero el pan representa mi cuerpo, que es molido por sus pecados, y la copa de vino representa la sangre que es derramada para remisión de sus pecados. De tal forma que ahí está la conexión. Juan está entre la Pascua judía y está entre el sacrificio de Cristo. Es decir, después de la Pascua judía y antes del sacrificio de Cristo. Pero Juan también en su mente probablemente está mirando, posteriormente lo iba a ver a través de las visiones de Apocalipsis. Estaría mirando, pero no Juan el Bautista, sino Juan el escritor, ¿cierto? Ahora estaría mirando al Cordero como inmolado. Porque dice el Cordero de Dios, ya está hablando de un sacrificio, pero que iba a ser provisto por Dios, ¿cierto? Que quita el pecado del mundo. Ese iba a ser el efecto del sacrificio. Entonces, ese mismo Cordero es el que es exaltado en Apocalipsis sobre todas las cosas. Y que Pablo ya anticipó en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Maravilloso, maravilloso. Pastor, ¿qué le ha parecido ahí para salir un poquito de lo que estamos compartiendo con nuestros hermanos a modo personal? ¿Cómo ha visto el programa, llevar esta enseñanza en esta primera temporada? Y esperamos que el Señor así lo permita poder continuar. No sé si llegaremos a Apocalipsis algún día. O el Señor viene antes, o el Señor viene antes, pero vamos a estar gozándonos en todo tiempo. Nos vamos a gozar tanto. No va a llegar mi jubilación antes, capaz. ¿Cómo lo viste? Bueno, no ha sido, siempre es un privilegio. Yo estoy tan seguro de eso, siempre en mis oraciones personales también le reitero al Señor el privilegio de ser llamado a ser un portavoz de Dios, nada más que, como dice Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. No porque nosotros seamos especiales, sino otra vez por gracia, porque fuimos salvados por gracia y fuimos llamados por gracia a un ministerio como este. Y el hecho de compartir las Escrituras es el gozo más grande de mi corazón. Es la razón de ser de mi existencia. Eso es lo que uno se concibe a sí mismo cuando el Señor lo llama a esto. Y entonces, lo primero que hace el Señor a través de estos estudios también es producir un impacto en el propio corazón. Como usted decía recién, no puede quedar, no, aquí nadie puede ser neutro. No es que uno sea una persona neutra que recoge, toma de aquí y lo transmite allá. No, es algo que impacta primeramente en la vida de uno. Los que aprendemos más al enseñar somos los que enseñamos. Porque obviamente necesitamos profundizar otra vez, revisar una y otra vez el plan redentor del Señor, verlo a través de las Escrituras. Es maravilloso la conexión que existe entre cada capítulo de la Biblia, entre cada libro de la Biblia, cómo hay un solo tema central, la unidad de la Biblia, la perfección de la Escritura. Recién estábamos viendo cómo saltamos del resumen de los primeros libros, saltamos al capítulo 8 de Romanos.
porque todo está conectado, porque todo es coherente. Y esto muestra que la Biblia no puede haber sido un libro inventado por el hombre, no de filosofía humana. Esto es de evidencia de que el Señor divinamente lo inspiró y lo trajo a nosotros para que no nos perdamos en el proceso. Así es, pastor. Mire, estaba justamente buscando acá de todo lo que vimos, en parte, y la importancia, cómo, cómo la Biblia fue inspirada, exhalada por Dios, poderosa, traída a nosotros, cómo, cómo fue iluminada, la autoridad que tiene la Escritura, la suficiencia, que lo vimos también, su veracidad. ¿Cómo, cómo entonces muchas veces quedarnos simplemente con lo que estamos oyendo y no vamos a la raíz a ver, a confirmarlo, a contrastarlo aquí en la composición de las Escrituras, que es lo verdadero, lo que el Señor nos está diciendo? Muchas veces repetimos frases que Sí, oímos quizás en alguna ocasión, en alguna, puede ser conferencia, predicación, en cualquier otro lugar, y quizás esa frase no estaba incluso en el mismo contexto en el que estamos. Pero como nos quedó esa frase, la aplicamos en cualquier sentido. Pero cuán importante es ir y buscar en las Escrituras y leer el contexto en general y ver cómo el Señor nos está hablando día a día. Puede ser la misma frase, pero si la encontramos y vamos al contexto, vamos a ver cómo el Señor nos quiere hablar, cómo nos va a llevar en instrucción y en un camino de santidad. Nuestra meta es Cristo. así es. Fuimos concebidos para poder glorificar a Cristo, para poder hablar de Cristo, para poder enseñar a Cristo, para poder guiar a las personas a Cristo. Y al mismo tiempo, porque nosotros ya hemos sido conducidos hacia Cristo, ¿cierto? La idea de este ministerio radial es precisamente eso, proclamar a Cristo hasta que Él venga y proclamar a Cristo para que otros, muchos otros, sean convencidos por el Espíritu Santo y sean llevados al arrepentimiento. Y aquellos que ya lo conocen sean edificados en la verdad, fortalecidos en su fe, con raíces más sólidas, con convicciones más profundas. Es el único anhelo que tenemos. Como dijo el apóstol Pablo, que nuestras cartas, cuando ahí en capítulo 3 de segunda de Corintios, Abiertas. que mis cartas, en otras palabras, son las que están escritas en los corazones de estas personas por el Espíritu Santo. De tal forma que ese es el resultado, ese es el fruto, el único fruto que esperamos que se produzca en el corazón de cada uno de ustedes, nuestros queridos auditores, y enviarles, por supuesto, un abrazo grande a cada uno de ustedes, esperando que el año que se inicia sea un año más fructífero para el Señor. Así como las ramas producen frutos y están unidas a Cristo, así cada uno de nosotros podamos producir frutos para la gloria de Dios. Así es. Ahí me recuerda, nos fuimos al otro programa, pastora. Hablando de las ramas, nos fuimos para el otro. Nos fuimos por las ramas. Nos fuimos por las ramas edificándonos en gracia, que justamente estábamos tratando ahí de la vid. Pero cómo no conectar todo y seguir aprendiendo y seguir escudriñando, y la importancia de ir leyendo, saber lo que las Escrituras hablan. Amén. Así que muchos de nuestros hermanos puedan sentir lo mismo, puedan involucrarse también y ser parte de todo esto, de seguir comiendo, ¿cierto? Con ansias. Ojalá que el Señor ponga ahí esas ansias de poder devorarnos las Escrituras una y otra vez y ir paso a paso leyendo y sea su Espíritu en nosotros alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Así es. Pastor, gracias. Así que
Si Dios así lo permite, continuamos el 2026, que ya queda poco, ya a puertas, y que el Señor nos siga usando como ha quedado ese bisturí, como un vaso, ¿cierto?, de barro, como Él quiera. Gracias. Como una voz que clama en el desierto. Eso. Solamente preparar el camino y apuntar a Cristo. Nada, no a nosotros, sino a su nombre. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Toda la gloria. Así que un gran abrazo, pastor. Igualmente. Y esperamos continuar en una próxima temporada ya. Así que a nuestros hermanos, el Señor les guarde, les fortalezca, les añada de su gracia cada día y disfruten de sus misericordias y su fidelidad. Así que nos vemos. Hasta pronto. El Señor les bendiga. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.